Afina tu guitarra y la cejilla al 1. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy os traigo un tema muy bonito de Vicente Amigo. Se llama Roma, así que si te gusta, acuérdate de suscribirte al canal, de darle like, de comentarme, que eso me ayuda muchísimo. Y si quieres ayudar más al canal, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes iré subiendo vídeos de acompañamiento al cante o de lo que me pidáis. Muchísimas gracias por el apoyo y ¡vamos allá! Realmente en el tema solo son dos partes, ya lo demás se va repitiendo de esas dos partes. Bueno, lo primero realmente es la mano derecha, lo que tenemos que hacer, porque es un arpegio todo el rato un poco haciendo lo mismo. Ponemos un 2 en la quinta y un 4 en la cuarta. En el traste 6 en la tercera cuerda. Quinta con el pulgar, ahora el índice la cuarta, la tercera con el medio, otra vez la cuarta con el índice, y ahora bajamos del sexto traste en la tercera cuerda al cuarto traste. ¿Vale? Sería. Y ahora hacemos otra vez la quinta cuerda, el 2, la cuarta, y ahora con anular y medio la segunda y la tercera. Otra vez la cuarta y ponemos un 3 en la segunda cuerda para hacer si menor y le damos a la segunda y a la tercera cuerda a la vez. Y ahora tocamos un 0 en la primera, ¿de acuerdo? Como tenemos aquí cejilla, lo que tenemos que hacer es o quitar la cejilla, pero tenemos que evitar los ruidos que hacemos, o levantar solo la cejilla un poquito para tocar la primera al aire, ¿vale? Que sería un 0. Lo voy a hacer despacito. Son 4 veces. Y esta es la segunda ya. Tercera. Cuarta. Y ahora me voy. Un 5 en la sexta cuerda y otro 5 en la cuarta cuerda. En el traste cuarto en la tercera cuerda y en el traste 3 en la segunda cuerda. Y hago sexta, cuarta con el índice y ahora tercera y segunda a la vez con medio y anular. Otra vez cuarta con el índice y bajo del traste 3 en la segunda cuerda al traste 2. ¿Vale? Sería esto. Y ahora otra vez. Y toco otra vez 0 en la primera. Lo voy a tocar hasta ahí. Ponemos cejilla en el traste 2, un 3 en la sexta, y hacemos sexta, la cuarta que sería el 2, que es de la cejilla, y ahora la tercera y segunda, ¿vale? Siempre va haciendo un poco con la mano derecha lo mismo.
y ahora tenemos un 3 aquí pisado, ¿de acuerdo? En la segunda cuerda, y ahora otra vez la cuarta y quitamos el dedo 3, ¿de acuerdo? Y sería la cejilla, ¿vale? Sería esto. Y ahora pisamos la cuarta, pero la cuarta que no se note mucho, mira, sería esto. ¿Vale? Lo dejamos como sutil. Ahora ponemos un 2 en la sexta cuerda, todo en el traste 2, en la tercera y en la segunda. Y hacemos lo mismo. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí algunas veces juega con un ligado, que sería lo mismo. Ahora la sexta, la cuarta y ahora un 3 en la segunda cuerda. Le damos a la tercera y a la segunda a la vez y ligamos al traste 2, ¿vale? Solo con el pequeño, ¿de acuerdo? Con el dedo 4. ¿Vale? Para que suene esto, ¿de acuerdo? Entonces lo hago. ¿Vale? También lo puedo hacer 2 veces. Como este se repite 2 veces, podemos hacer primero esto. Y ahora seguimos con un la séptima mayor, que sería 0 en la sexta, que realmente él lo pone para hacer un do sostenido, pero lo veo bastante complicado. Entonces, en vez de poner el do sostenido este, ponemos un mi. ¿De acuerdo? Que no suena muy mal del todo. Si no, pues poner dedo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, sería un 0 en la sexta, ahora un 2 en la cuarta, y lo mismo, tercera y segunda. Otra vez el 2 en la cuarta y quitamos el dedo 3. ¿De acuerdo? Sería. Y ahora otra vez. Aunque algunas veces yo aquí hago un ligado, que es esto. ¿Vale? Que sería 0 en la tercera y 0 en la segunda. Ligo al 2 y toco otra vez el 1 en la tercera y el 0 en la segunda. Sería esto. Y ahora ya lo ponemos al fa sostenido, ¿vale? Que sería una cejilla en el 2, un 4 en la quinta cuerda y un 3 en la tercera cuerda. Y hacemos sexta. Ahora lo vamos a la quinta con el índice. Ponemos el dedo chico, pero no quitamos el dedo 2, ¿de acuerdo? Ponemos el dedo chico, entonces un 4 en la tercera cuerda y hacemos sexta, quinta y ahora cuarta y tercera, los dos a la vez, ¿vale? Y ahora otra vez la quinta y quitamos el dedo chico. Después tocamos otra vez la quinta con el índice. Acuérdate que eso siempre es muy sutil, fijarse bien. Y se repite 2 veces, lo mismo. Otra vez. Y empezamos otra vez desde el principio. En la obra original, ahora eso se repetiría otra vez todo, lo que pasa que vamos a pasar ya a la segunda parte. Entonces, volvemos al principio de antes. Imagínate que ya lo hemos hecho todas las veces y ahora venimos aquí. A un 7 en la quinta, un 5 en la cuarta y también 7 en la tercera y 7 en la segunda. Y hacemos quinta, cuarta y tercera y segunda a la vez. ¿Vale? Acordarse, pulgar, índice, anular y medio. Y ahora el índice en la cuarta y ponemos dedo chico en el traste 8, en la segunda cuerda. ¿Vale? Y tocamos la segunda y la tercera. Sería. ¿Vale? Y otra vez. Después tocamos la cuarta y ahora sería un 0 en la quinta. Seguimos en el traste 7 en la cuarta cuerda y en la segunda cuerda. Y en el traste 6 en la tercera cuerda. Y hacemos lo mismo. ¿Vale? Voy a hacer eso. Ahora los vamos a un 0 en la cuarta, un 2 en la tercera y 2 en la segunda con 0 en la primera. Seguimos con la mano derecha siempre haciendo lo mismo. ¿Vale?
Y ahora en la segunda parte ponemos un 2 en la primera, o sea, sería otra vez la tercera y ponemos el 2 en la primera y segunda y primera, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo vamos con cejilla en el 5, un 7 en la sexta y otro 7 en la tercera cuerda. Y hacemos sexta, cuarta, las dos a la vez como siempre, otra vez la cuarta y ponemos un 7 en la segunda, ¿de acuerdo? Otra vez la cuarta y sería. Después tocamos un 4 en la quinta cuerda, un 5 en la cuarta cuerda y ahí ponemos cejilla, ¿de acuerdo? Para la segunda y la tercera. Así que puedes poner media cejilla nada más. Entonces sería otra vez la cuarta y ahora ponemos un 5 en la segunda cuerda. ¿De acuerdo? Sería así. Aquí, por ejemplo, en este caso, la nota fantasma sería al aire, ¿de acuerdo? Ahora ponemos cejilla en el traste 2 y en el traste 3 en la tercera cuerda y en la segunda. Y hacemos lo mismo, sexta, cuarta y tercera y segunda. Otra vez cuarta y ahí los vamos a un 5 en la segunda, ¿de acuerdo? Con el dedo chico, entonces. Y otra vez. Y ahora los venimos a un si menor y hacemos lo mismo. La quinta, la cuarta, la segunda y tercera, la cuarta y aquí vamos a hacer una subida. Así que ahora en el traste 3, en la segunda cuerda, sería esto. Y ahora otra vez la quinta, quitamos el dedo chico y hacemos. Ponemos el dedo chico en el quinto traste de la segunda. ¿Vale? Sería esto. Lo vamos al acorde de antes en el traste 5, en la sexta cuerda, en el traste 7 y en el traste 6 también en la tercera cuerda y hacemos. ¿De acuerdo? O sea, sexta, cuarta, tercera, segunda, cuarta otra vez y ponemos chico en el 7, en la segunda cuerda. Y ahora del tirón lo vamos a la cejilla al 7 y un 8 en la tercera y un 8 en la segunda. Y hacemos sexta, cuarta, tercera y segunda, otra vez cuarta y un 10 en la segunda cuerda. ¿Vale? Sería esto. Voy a hacer esa subida, ¿de acuerdo? Porque es un poco diferente. Y empezamos otra vez de nuevo. Y aquí volvemos al principio como la que empezamos. Pero en vez de hacer esto, lo que hacemos es todo el rato un 2 en la quinta, el 4 en la cuarta y ahora el 6 en la tercera. Otra vez la cuarta, ¿vale? Que sería el 4 y la segunda, que sería un 0, ¿de acuerdo? Y lo hacemos con el anular. Entonces sería esto. Y otra vez. Lo voy a hacer despacito. Espero que te haya gustado este vídeo y que te haya ayudado a poder sacarlo. Muchísimas gracias y acuérdate, si te gustan estos vídeos, de compartirlo, de darle like, de suscribirte, que eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!